está con nosotros invitado para que declare en exclusividad para Criados por Lobos el director de Projusticia, Fernando Felan, quien es uno de los afectados dentro de todo este caso, porque vamos a buscar la verdad, estamos tras la verdad, y él fue uno de los que empezó a denunciar al Español. Él hablaba y lanzaba, y de alguna manera en las redacciones hacía llegar investigaciones y señalaba que este señor, el Español, era un agente cubano del Servicio de Inteligencia de Cuba, y que guardaba relación con lo que significa el comunismo del siglo XXI. ¿Cómo está Fernando Felan? Eres uno de los afectados, uno a quienes mencionan. Muchas gracias por la entrevista. Eres peor que el equipo especial, eres peor que la Gestapo. Yo estaba para no declarar y literalmente me has traído bajo coacción encubierto en la parte de atrás de un carro. En realidad quiero felicitarte a ti y a tu equipo por la insistencia. Te juro que era demasiada, así que te agradezco mucho la invitación y estoy haciendo una broma. Nadie me ha traído ningún carro atrás, pero quiero decir que sí. Mencionan a ti soy una persona que iban a atentar contra tu vida. Sí. El Español, quien organizaba mediante sicariato y con Pedro Castillo, todo un paralelismo a lo que significa el servicio de inteligencia. Tú lo mencionaste, tú hablabas de esto. Lo voy a explicar para que la gente lo entienda, porque esto parece un tema medio dicho en chino. La gente que me está viendo por el país, los que van a ver esta copia de este video... No, estamos en vivo. Estamos en vivo. Bueno, pero luego cuando lo vean copia de este video, porque sé que va a circular mucho, voy a revelarlo casi todo. Yo conocí a Jorge, lo conocí... Al Español. Como si fuera realmente un español. De hecho, ustedes saben que yo me infiltré por eso tiene mucha razón muchos señores de Perú Libre, al iniciar el gobierno yo quería conocer quiénes eran todos los dirigentes que tenía Pedro Castillo y alquilé una casa en San Isidro que muy pocos conocían. Era la casa de los principales dirigentes que llegaban de todo el país y yo solo me sentaba a escucharlos. Esta casa fue muy importante porque permitió conocer cuáles eran los grupos nacionales de dirigentes sociales que había. Después de eso, a mí no se me ocurrió pedir ni un empleo ni nada por el estilo, no lo necesitaba. Sin embargo, vimos cómo el gobierno se estaba estructurando, vimos muchos temas de gente de Sendero Luminoso, Movadez, dirigentes que tenían otro tipo de intereses, y luego pues todo el plan corrupto del señor Cerrón. Hasta ahí todo ok. Pero después había una volada, que había agentes cubanos trabajando en el gobierno. Entonces, no te digo quiénes somos, pero tuvimos el interés en saber quiénes eran esos cubanos. Y terminamos encontrando a este Jorge. Ya, pero él tenía acento español. No, su acento no era tan español. El acento español era de Sergio Castellanos, el que decía que era su tío. Recuerda que son dos españoles. El mayor, que era un hombre muy culto, la palabra es muy culto, y este español de 32, 33 años que era un hombre muy inculto. Entonces, el español hablaba como español totalmente, el otro no. El otro tenía un acento medio mezclado centroamericano que se usa mucho entre los cubanos que son de origen español y que hablan mezclado, o que han vivido en España, han regresado a Cuba, o son cubanos que están viviendo en España. Entonces, pero bueno, no se sabía. Entonces decidimos conocerlos. O sea, no sabían la nacionalidad. ¿Qué nacionalidad decía que era este tipo? Español, lo decían que era español. Los dos decían que eran españoles. Entonces fuimos a donde ellos operaban, que era a Puente Piedra. En Puente Piedra tenían una empresa donde se supone que hacían un proyecto para legalizar, legitimar los terrenos, porque hay mucha informalidad y mucho tráfico de terrenos, no muchísimo. Entonces la idea era impedir que Renán Espinosa, que es el actual alcalde, que es un gran sinvergüenza y para mí un gran sinvergüenza, no tengo problema en decirlo, impedir que sea alcalde. Y ellos apoyaban a un candidato.
que no era Renan. Al final Renan Espinosa ganó a pesar de toda la suciedad electoral, ganó porque en este país, en el Perú donde estamos nosotros ahora, el Jurado Nacional de Elecciones tiene precio. Entonces, ya, ganó, pero me permitió conocerlos. Pero nunca en esa etapa electoral se acercó el cubano joven, que me interesaba ubicarlo. Entonces yo ya lo había ubicado antes a él, porque tenía un interés en el tema judicial respecto a los casos de los sobrinos. Entonces mi impresión era que él tenía dos encargos: el tema de solucionar los asuntos legales del presidente y de los sobrinos o los familiares cercanos a él, y el tema de controlar el Ministerio del Interior. Eran dos encargos diferentes. Entonces luego descubrimos que el joven español, llevaba autoridades, ministros, generales a la casa que tenía Sergio Castellanos, ahí en San Isidro, al costado de la Bombonier, que es un restaurante muy clásico, muy antiguo, que está ahí en Miraflores, cerca a Salaberry. Entonces, cuando nos enteramos de eso, yo mismo le pregunté a Sergio, porque conocí la casa, visité la casa, y le soy sincero. No sé cómo será tu casa, pero por lo menos en la mía se nota que es mía. Hay una foto, hay cosas que se nota que yo las he comprado yo. O en tu casa seguro la foto de tu familia, de tu hijo, de tu papá, tu mamá, no lo sé. Hay cosas que uno nota. Esa casa no se notaba que era de nadie. Era una casa que parece que hubiera sido alquilada hasta con las flores de plástico. Entonces, esa casa no parecía una casa normal. Y la esposa de Sergio Castellano tampoco parecía su esposa. O sea, como actores. Algo así. O sobreactuados. Yo diría que no eran lo que decían ser, no eran empresarios. Hay un tema importante aquí. Dime, te escucho. Tú lanzaste un informe de Projusticia, el que sostenía de que el Ministerio del Interior había sido infiltrado por Servicio de Inteligencia cubano. Voy a responder eso de la siguiente manera. A mí me consta el poder que tenía Jorge, llamado el español joven, dentro del Ministerio del Interior. Me consta su relación con Dimitri Semanche. Repito, me consta su relación con Dimitri Semanche y otros, no solo funcionarios, sino también generales o comandantes o gente del aparato administrativo del Ministerio del Interior y de la Policía Nacional. Me consta porque hice un focus group con un grupo de generales que me contaban cómo este señor los gritaba. Reto a los generales de la Policía Nacional Perú si es que no dicen cómo este hombre alzaba la voz y daba órdenes. Cambien a este allá, cambien a este acá, pongan esto aquí, traigan este proveedor. Y si no lo hacen, le digo al presidente. También sé que se metía en el negocio, el grave negocio que existe, no necesariamente por el español, del ascenso con dinero. Porque en nuestro país el ascenso policial es con plata. Y eso no tiene nada que ver con los cubanos, los chinos, nada. Eso es un tema... Es un pecado nuestro, es un pecado cholo. Pero vayamos más allá, al trasfondo. Este agente, este español que respondía, o que era cubano finalmente, ¿a quién respondía? No, si es que vemos de que de alguna forma podría haber un lazo del exterior, como lo que se presume de Cuba. A mí no me consta que él fuera a llevar un zapatófono que hablara a Cuba, ni que llevara un teléfono en el llavero que le contara a la Embajada de Cuba. No me consta. Pero lo que sí puedo decir que sí me consta es que él tenía reuniones con el presidente, coordinaba por el presidente y de alguna manera dominaba al presidente hasta cierto momento. Porque cuando ya las cosas se hicieron públicas sobre él, el presidente ya le fue bajando el dedo. Pero él tenía un control sobre el aparato del Ministerio del Interior que era gravísimo. Ahora, acá hay otro tema interesante. Sostiene las investigaciones que junto a Castillo, y ahí se agrava más la situación de Pedro Castillo, estaban montando un paralelismo al Servicio de Inteligencia Nacional, y que estaban comprando equipos de inteligencia como el Pegasus, que es un software de intervención telefónica que te activa... Te lee todo, tus aplicaciones, te activa tu cámara, tu micrófono, es israelita.
y bueno, y que estaba detrás de esto, las investigaciones lo señalan. A ver. ¿A ti qué te consta de todo esto? A mí me consta que él tenía el encargo, porque él tenía una especie de obsesión personal por escuchar las conversaciones de terceros. Eso ya era como una especie de vicio. ¿Pero cómo lo supiste? Porque ¿Él te lo dijo? él mismo me lo dicho. ¿Qué te dijo? Que a él le gustaba escuchar las conversaciones y su propio tío Sergio me dijo, sí, esa es su obsesión. Ese es no es pero dicho sea de paso, el joven español no era profesional, a diferencia de Sergio, que ¿Era sí bastante inculto, lo dijiste? Sí, bastante inculto. Bastante básico. Básico, pero con una capacidad. O sea, hay personas que no estudiaron en la Claro, universidad, pero tienen puede ser inteligencia. inteligente. El tipo tenía. No, el tipo no era un bruto. No voy a decir eso. No voy a decir que era un bruto. No puedo decirlo. Pero sí puedo decir que si él tuvo alguna misión de controlar el Ministerio del Interior o algo, creo que él vio que había mucha facilidad para hacer dinero. Pero, y ya, tenía más una policía nacional sumisa. Perfecto, pero en este contexto, viendo de que de alguna manera hay una avanzada del socialismo del siglo XXI, es coincidente, más aún todavía cuando se van copando el Ministerio del Interior, que son los servicios, y donde están los servicios de inteligencia, van copando todo lo que significa estos lugares donde finalmente se toman decisiones importantes de inteligencia. Recuerda que Quedan solamente 2 minutos. Ya, a ver. Ya, ¿cómo te amenaza él a ti? ¿Cómo es esto? Bueno. ¿Te amenaza de muerte? Sí, me amenaza porque dice que yo he revelado lo que nunca debía haber hecho y que él iba a matarme a la salida de mi edificio que él conocía. ¿Él habló personalmente contigo? ¿Te llamó? ¿Cómo fue esto? ¿O es las conversaciones que...? No, él me llamó. ¿Te llamó por teléfono? Sí, lo que pasa es que, te explico, él estaba muy indignado porque al hacerse público, el presidente Castillo ya le había... Escucha, la papa caliente, cuando esto se quema, ya lo suelta. ¿Fue por ese informe que tú lanzaste? Fue por los informes que salieron en un programa de televisión, en un canal independiente, permíteme mencionarlo, Willax, que sacaron 2 informes muy serios y que mostraban que estos señores tenían espacio de poder y que esto era terrible. Yo declaré con mi cara, como estoy haciendo ahora en vivo, declaré y eso a él le pareció estrepitoso. Tal punto es así que se fugaron ambos. De hecho, Sergio Castellano está en España y además tenía otros problemas legales, porque debo reconocer también que se enfrentó a muchos traficantes de tierras en Puente Piedra. Tengo que ser honesto con la verdad. Ernesto, te agradezco la presencia de Fernando Fela, director de Projusticia. Y el tiempo se fue volando, ya estamos en el aire y nos hubiera gustado tenerte más tiempo, lamentablemente. Hacia la televisión, le agradezco mucho a usted, le agradezco al país, a la gente que se ha preocupado por mí, por mi salud, por mi situación. ¿Estás con temor tú? ¿Estás, si estuviera con temor estaría acá sentado. Pero de todas maneras tienes que tomar las precauciones. El temor que tengo es que tenemos una policía nacional corrupta y una policía nacional cobarde. Eso es lo que sí me hace, más que el español, más que inteligencia, más que la CIA, los británicos, Carlos Barba, lo que me preocupa es que tengamos una policía cobarde. Gracias. Perfecto. No suscribo lo que dices, pero de todas maneras te agradezco tu visita. Es mi opinión. Sí, es tu opinión.